Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues vamos a empezar un repaso a unos valores que tengo aquí, algunos que me habéis pedido que echara un vistazo y bueno, también me habéis comentado en alguna ocasión si podéis compartir estos vídeos y por supuesto podéis compartir, es un vídeo público, es un vídeo que está hecho para compartir, así que bueno, podéis compartir todos estos vídeos con quien tengáis el placer de hacerlo. Dicho esto, bueno, pues vamos a empezar con Ecentis, que ya la semana pasada hice un análisis un poquito más exhaustivo y ya, bueno, ya comenté que de momento aguanta en ese 61,8% de corrección de todo el tramo que arrancó desde el levantamiento de la suspensión, ese tramo alcista que la llevó a los entornos de los 0,25, bueno, pues de momento aguanta en ese 61,8% nivel máximo de corrección. En caso de perderlo ya se iría a esta zona de los 0,14,7. Este es el gráfico semanal, vamos a pasar al gráfico diario. Y bueno, si nos centramos en el más corto plazo, justo está aguantando en esta zona de soporte, que como vemos ha sido una zona ya que la ha tanteado varias veces, donde siempre ha rebotado. Tenemos aquí 1, 2, 3 y este último que sería la perforó en intradía, pero consiguió recuperar esta zona, con lo cual volvió a funcionar como soporte estos entornos de los 0,16 euros. El viernes intentó rebotar, pero sin mucha fortaleza. Los indicadores parece que se giran al alza, pero ni siquiera es capaz de ir rompiendo los máximos previos. Sigue haciendo máximos y mínimos decrecientes. Una señal de quizás cambio de tendencia pasaría por primero romper esa zona del 0,174, que es por donde está el último máximo que ha hecho antes de esta bajada a los entornos de los 0,16, y también pasa por allí las medias exponenciales. Ahora mismo está soportado en la media de 200 sesiones y parece que está intentando reaccionar desde este nivel, pero como ya he dicho, en caso de no conseguirlo, bueno, pues el valor ya parece que iría a probar en esta zona. Volvemos al gráfico semanal, que hay menos ruido, en esta zona de los 0,47, donde quizás podría hacer una especie de doble suelo y buscar esa fortaleza que parece que le falta al valor, porque no es capaz de reaccionar al alza desde el último intento de superar esa zona de los 0,20. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va reaccionando. Lo dicho, en gráfico diario más corto plazo debería ser capaz de superar esa zona del 0,174 para pensar en que pueda estar intentando cambiar esa tendencia bajista clara que lleva desde esos últimos 0,19 que marcó. Y en caso de no poder superar ese 0,174, pues lo dicho, buscaría un soporte y coger un impulso en torno a la zona de los 0,147. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va reaccionando, intentaré tenerla vigilada y actualizada. Bueno, y Solaria, que bueno, pues tras esta caída que tuvo el valor desde la zona de los entornos de los 18 euros a esta zona de los mínimos que marcó en torno a los 9,20, bueno, pues desde esa zona ha corregido, ha ido a esa zona del 38,2% de esta caída y desde ahí se paró en seco y ahora volvió a corregir y está en los entornos de la zona de los 0,11 y de los 0,10, 11,80, 10,60 aproximadamente, donde lleva inmersa en un rango lateral pues prácticamente desde julio de este año. Entonces, bueno, pues parece que pueda estar haciendo una figura de suelo, que es una figura que se suele llamar taza con asa, es una forma de cabeza que hace aquí y luego, bueno, el asa sería esta aquí, es una formación de suelo. Esta formación de suelo se confirmaría con la rotura de esa zona de los 12,74, 12,33. Si rompiera esa zona con un buen volumen, esto indicaría que el valor ha llegado a una zona de suelo
importante relativa y que arrancaría de aquí un nuevo tramo alcista. Ese tramo alcista, bueno, pues mínimo la debería llevar a esta parte alta de esta bajista que arrastra el valor desde 2022. Este es el gráfico semanal. Los indicadores, bueno, pues no tienen mal aspecto, están más bien en zona sobreventa neutral que sobrecomprados, con lo cual esta posibilidad, bueno, pues es una posibilidad. Niveles a tener en cuenta para que esta formación siga su proceso sería no perder el 10.36 por abajo y superar con buen volumen la zona del 12.33, 12.74 y ocurrido esto, bueno, pues lo dicho, arrancaría impulso hacia esta zona de los entornos de los 16 euros, 16, 15 altos, 16 euros, que es donde está esta alcista, o sea, perdón, esta bajista que arranca en 2022, como ya he comentado. Entonces, bueno, pues de momento está en ese impasse el valor, así que atentos a esos niveles de superación. En caso de superarlo, pues sería interesante de cara a ese cambio de tendencia de fondo que indica esta figura. Entonces vamos a tenerla vigilada esta formación e iremos actualizando el gráfico. Bueno, Tubacex, la verdad es que no tiene un buen aspecto técnico, lo está haciendo todo bien, pero en el sentido bajista. Cuidado ahora porque después de tocar esa zona de los 2,62 aproximadamente, ha tenido un rebote de cierta importancia a los entornos de los 3 euros, pero ahí, tanto por indicadores como por formación, bueno, pues parece que está haciendo un techo de nuevo. Está en esa zona por donde encima pasan todas las medias exponenciales, los indicadores están todos en sobrecompra y además se están girando a la baja, así que cuidado con Tubacex en estos momentos, porque Tubacex es un valor que cuando marca tendencia la marca claramente tanto al alza como a la baja. Es un valor, como vemos aquí, por ejemplo, en 2022 arrancó una tendencia bajista y arrancó una tendencia bajista con mucha claridad, igual que en 2022 a finales arrancó tendencia alcista, tiene tendencia claramente alcista. Entonces, Tubacex es un valor que marca las tendencias con claridad. En estos momentos su tendencia es bajista, así que hay que tener cuidado con el valor porque es un valor que en este momento está en fase bajista. Niveles a vigilar, bueno, pues en el más corto plazo, como vemos, está pegado ya a la alcista que arrancó en esa zona de los 2,62. Y bueno, pues la pérdida de la zona del 2,79, bueno, pues haría pensar que el valor va a iniciar un nuevo tramo bajista y que la podría llevar a esta zona de los entornos de los 2,60, y los 2,50, a esa horquilla donde tiene una zona de soporte bastante más importante y consolidada. Entonces, bueno, cuidado ahora con Tubacex porque, lo dicho, parece que está haciendo un techo en esta zona de los entornos de los 2,95, 3 euros, así que bueno, cuidado con el valor, lo dicho, indicadores muy sobrecomprados y girados a la baja. ¿Cómo confirmar cuándo confirmaría ese fin? Bueno, pues si fuese capaz de superar el 3,06 con mucha claridad, bueno, podríamos hablar de que está intentando hacer un cambio de tendencia, pero la pinta que tiene no sugiere esto ni mucho menos. Bueno, y vamos con Micron. Micron es, bueno, pues este es el gráfico semanal y bueno, pues tras hacer un nuevo máximo, ya que como vemos aquí es un valor que está haciendo nuevos máximos, bueno, pues ha tenido un pico, un nuevo máximo en esos 162 aproximadamente, y desde ahí ha empezado una corrección. Bueno, pues en torno a la zona de los 79 euros y los 73,60 tiene una zona muy importante de soporte, ya que está tanto la media exponencial de 200 como estas dos últimas zonas soporte, este último mínimo desde donde arrancó hacia esos máximos y esta parte que fue la antigua zona de techo a superar antes de este nuevo impulso que la ha llevado a esos máximos.
bueno, pues esa zona es una buena zona de soporte que, bueno, pues a considerar, y en caso de perforar esa zona de soporte ya bajaría a los entornos del alcista, donde tiene un soporte mucho más importante. La alcista de medio largo plazo, que arranca en 2020, estaría en esos entornos de los 64-60 euros, que es donde está toda esta zona de soporte que tiene el valor. Bueno, pues el valor, salvo esta corrección, ha tenido un movimiento muy fuerte desde esos máximos históricos que ha marcado en torno a los 162, ha tenido una corrección muy importante, pero es que también ha arrancado este valor en 2020 en torno a los 30 euros y ha llegado a cotizar en tan solo 4 años en 162. Entonces, bueno, las correcciones son proporcionales a las subidas y, bueno, pues ahora parece que puede hacer una corrección en 3 ondas. Ya ha arrancado la primera, la ha completado, ahora parece que ha completado esa segunda, que sería estos máximos de 111 que ha hecho, y parece que pueda completar la tercera, que debería llevarla a los entornos de esos 79-74 euros en principio, y bueno, pues como mucho sería bajar. Para no perder este fondo alcista, sería bajar a estos entornos de los 60-63 euros, 64, donde está toda esta zona de soporte, esa alcista que arrancó en 2020, y bueno, pues como mucho sería, para no perder todo este fondo alcista, bajar a esta zona y desde aquí poder volver a arrancar un nuevo tramo alcista que la llevará a por esos máximos que ya ha marcado en los 163. Bueno, pues lo dicho, parece que está consolidando todas estas subidas y, bueno, pues lo está haciendo a lo que parece en 3 ondas, con lo cual, bueno, pues lo dicho, en el fondo sigue siendo alcista, y a tener muy en cuenta esa zona de los 63-64 y el primer soporte que la tendría entre los 79 y los 73-60 euros. Bueno, y Arcelor es un valor que sigo desde hace bastante tiempo. Lo seguí en esta zona de los 20-60, en torno a los 20-60, donde intentó hacer un suelo, de ahí corrigió, tuvo una corrección muy fuerte, dejando una vela muy buena en torno a los 18-40, donde dejó un gap bajista que luego arrancó con un gap alcista a continuación. Bueno, pues aquí tiene un gap en esa zona en torno de los 19.32, 19.08, tiene un gap todavía abierto. Como vemos, está haciendo una figura de cuña alcista, es una figura bajista esta, y la vela que dejó el viernes pues demuestra que, bueno, pues está en una zona ahora que justamente la zona del 21.20 es una 21.20, en torno de entre los 21.20 y los 21.10, como vemos aquí, es una zona de techo que ha roto falsamente, como vemos en la vela que dejó el viernes, así que cuidado con el valor porque puede corregir, y tiene todavía dos gaps abiertos. Aquí también tiene uno en la zona del 2028 y el 2040, y sobre todo este de los 19.32, 19.08. Entonces, bueno, se junta la figura que tiene cuña alcista, figura bajista, la sobrecompra, gran sobrecompra que arrastra el valor, esa vela que dejó el viernes, y los gap abiertos, así que esa zona de techo también en torno a los 21.20, 21.10. Cuidado que puede arrancar de nuevo una corrección que, bueno, como soportes tiene es precisamente esos gap, tanto el que he comentado de los 19.30, 19.08 y el que he comentado de los 20.20 aproximadamente y 20.40. Entonces, bueno, cuidado con el valor, que parece que va a dar algún susto que otro. Bueno, y Colonial que atacando esa zona del 5.71 el viernes con bastante claridad y un volumen acorde, corregida la sobrecompra que traía en el primer intento que hizo de atacar esos 5.71, corrigió hasta esos entornos de las medias exponenciales, y desde ahí el viernes arrancó con mucha fortaleza y volvió a atacar esa zona del 5.71. Bueno, pues
Este es el gráfico diario. En caso de romper ese 5,71, el valor iniciaría un tramo alcista hasta esa zona de los 6 euros, donde tiene un máximo previo y la parte alta de este triángulo, que ya he comentado en algún vídeo, que es un triángulo que puede estar haciendo para salir de esa consolidación que lleva haciendo, ese lateral que lleva haciendo. Ya hemos cambiado el gráfico semanal, lleva en este lateral desde 2023, en este lateral que está en torno a los 640 y la zona del 460, y bueno, pues parece que esté haciendo esta figura de triángulo para intentar salir de esta situación de lateralidad. Bueno, pues en este caso romper esa zona del 5,71 haría que el valor fuese a buscar esa zona de los 6 euros, en torno de los 6 euros que me ha comentado, pero la resistencia clara y evidente sería la zona de los 6,15, 6,47, que sería el nivel a batir para salir de esta zona de lateral y arrancar nuevo tramo alcista que la llevase a buscar esta zona de los entornos de los 8,50. Vamos a ir vigilando el valor. Por ahora, por indicadores, en gráfico semanal tiene una buenísima pinta. Como vemos, el directional move es muy contraído, como vemos aquí. El easy move ya cortado al alza, el estocástico girado al alza en buen aspecto, el vigía cortando la línea cero al alza y el Concord también abriéndose, así que en gráfico semanal tiene muy buena pinta el valor para por lo menos arrancar ese tramo hacia la zona de los 6 euros, perdón. Y bueno, ahí veríamos a ver cómo evolucionaría el valor, si sería capaz de intentar esa rotura o por el contrario, bueno, pues consolidaría y incluso podría darse la situación de llegar a esos 6 euros y hacer una consolidación hacia esos 5,71 y de ahí volver a arrancar y ya a romper. Entonces, bueno, eso es una teoría, pero bueno, veremos cómo va evolucionando. Por ahora el valor tiene una buena pinta, así que bueno, iremos actualizando la información del mismo. Bueno, y técnicas reunidas, que es un valor que últimamente tiene mucho movimiento por todas partes. Arrancó desde la zona de los 10-20, intentó superar esta zona del gap, pero no pudo conseguirlo y volvió a tener una corrección hacia esa zona de los 10-20, de donde a partir de ahí ha salido con mucha fortaleza al alza, ha sido capaz de tapar el gap y continuar esa tendencia. También tuvo un movimiento muy fuerte de corrección que la llevó a hacer una especie de throwback hasta esa zona que sirvió de techo, que eran los entornos de los 10,90, 11 euros, y desde ahí el viernes volvió a reaccionar al alza. Entonces, bueno, a día de hoy el valor pues parece que está intentando reaccionar, está intentando crear un suelo en torno a esa zona de los 10-20. Por ahora, bueno, pues reacciona y parece que lo está haciendo con claridad y con fortaleza. Como vemos, el volumen va aumentando. Entonces, este es el gráfico diario. En el gráfico semanal vemos que esto ya lo he comentado en algún vídeo, que lo que ha hecho es romper esta bajista que arrastraba de 2020 y en estos momentos estaba haciendo ese throwback a esa línea rota, pero aguantó en ese 50% de corrección del tramo que arrancó en torno a la zona de los 7 euros y que la llevó a la zona de los 13,50 aproximadamente. Bueno, pues arrancó en ese tramo de los 13,50 una corrección que la ha llevado al 50% de corrección de todo ese impulso, y ahí parece que ha aguantado a la perfección, que se podría tomar como un throwback a esta bajista rota. Entonces, bueno, si fuese capaz de arrancar con claridad, que parece que es lo que está haciendo, como vemos aquí el volumen, que parece que vuelve a aparecer, los indicadores todos en buen aspecto se han girado, si bien es cierto que por ejemplo el easy move todavía no ha cortado la línea cero.
El vigía sí que es verdad que se ha apoyado en línea cero y se ha vuelto a girar al alza, y el Concord aún está en zona neutral, pero por ahora el valor intenta reaccionar desde los entornos de los 10-20, 10-30, parece que lo está haciendo, el volumen vuelve a aparecer, así que parece que arrancará un tramo alcista en torno a buscar esa zona de los 13.50 de nuevo, y en caso de superarlo, bueno, pues confirmaría ese cambio de tendencia a largo plazo y el inicio de un tramo alcista, de un nuevo tramo alcista, que, bueno, pues mínimo la llevaría a tapar este gap que tiene aquí, que dejó en 2020 y que está en los entornos de los 16,60 y los 16 euros. Entonces, bueno, buen aspecto de momento para el valor en caso de aguantar ese soporte de los 10-20, 10-30 y reaccionar de esa zona, que parece que es lo que está haciendo. Objetivo mínimo ir a buscar esos 13.50 y de ahí, bueno, pues veremos a ver cómo reacciona. Iremos actualizando la información del valor. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify, y un saludo, buen fin de semana.